Bien, buenas tardes. Un saludo a todos y todas quienes van a participar el día de hoy en este evento, en esta presentación del libro denominado Conversaciones con Manuel Antonio Baeza, una entrada a los imaginarios sociales, de Andrea Marina Datri. Es un evento que cuenta con el aval de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de La Pampa en Argentina y la Red Iberoamericana de Investigación en Imaginarios y Representaciones. Mi nombre es Felipe Aliaga, soy el coordinador de la red y quien será el encargado de moderar esta presentación. Le doy un cordial saludo a los participantes, especialmente a la doctora, profesora Lidia Girola, al profesor Enrique Carretero, obviamente al profesor Manuel Antonio Baeza, que nos acompaña el día de hoy, y a la autora del libro, Andrea Datri. La dinámica del día de hoy será una exposición de entre 10 a 15 minutos por cada uno de los invitados, a quien yo presentaré, y finalmente haremos un panel de preguntas o comentarios al final, ¿no? Para hacer un balance de todo lo que nuestros invitados nos comenten, ¿no? Y pues yo también haré algunas observaciones, apreciaciones a modo de comentario final de este panel. Entonces, para iniciar de una vez, le vamos a dar la palabra a la doctora Lidia Graciela Girola Molina, quien es doctora en Sociología con mención honorífica de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestría en Sociología con mención honorífica de la Universidad Nacional Autónoma de México también, y licenciada en Sociología por la UBA, por la Universidad de Buenos Aires. Profesora investigadora titular de tiempo completo en la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco en México, en Ciudad de México, ¿no? Sistema Nacional de Investigadores, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y sus líneas de investigación son teorías sociológicas de la modernidad, historias de la sociología en México, teoría de los imaginarios y las representaciones sociales, individualismo, cambios temáticos conceptuales en la sociología. Tiene una serie de libros, más de 10 libros y numerosos artículos de investigación. También es parte del Comité Científico de la RIR, coordina el grupo de trabajo de teoría y metodología. Así que bienvenida, profesora Lidia, un gusto saludarla, un gusto tenerla aquí en este evento. La palabra es suya. Muchísimas gracias, Felipe. Ante todo, quiero agradecer a Andrea esta invitación para comentar su libro sobre Manuel Antonio Baeza, uno de nuestros principales guías en Latinoamérica para el estudio de los imaginarios sociales. Manuel Antonio, querido amigo y mentor, es para mí un honor estar aquí contigo y compartir este momento de homenaje y reflexión sobre un tema que nos apasiona y que ha constituido un eje principal en nuestras carreras académicas desde hace ya muchos años. Debo decir que conocí a Manuel Antonio como organizador del Congreso de Alas en Concepción en octubre del 99. Ha pasado ya mucho tiempo. Al que también acudió, entre otros, José Choverian, con quien hemos también compartido reflexiones y preocupaciones acerca de nuestras sociedades en procesos de cambio. En primer lugar, debo decir que al principio comentar este libro, mezcla de autoetnografía, biografía, homenaje y relevamiento conceptual, no me ha sido fácil. Es un texto donde se muestra la admiración y el afecto de Andrea por Manuel, a la vez que se hace un recuento de los inicios de su amistad y su conexión con la RIR, de la cual Andrea es una ferviente y constante impulsora. Por el tiempo con el que cuento, no puedo hablar aquí de los derroteros que la problemática de los imaginarios sociales ha seguido a partir de su obra y de las recomendaciones acerca de la imprescindible lectura de otros autores que Manuel mismo fomentó. Quiero centrar mi participación entonces principalmente en los aportes de Manuel Antonio, tan bien expuestos y puestos de relieve en el libro que hoy nos convoca. Y quiero ligar mis comentarios también con algo que está presente en los debates acerca de la sociología y las ciencias sociales y sus supuestas crisis recurrentes, e incluso con respecto al debate acerca de si se hace teoría sociológica en América Latina a propósito de la incidencia
que el desarrollo de las teorizaciones acerca de los imaginarios y las representaciones sociales ha tenido y tiene en esas supuestas crisis. En relación con los aportes, si bien no podemos desconocer autores en América Latina como Armando Silva, Daniel Yarnoy, Alicia Lindón o Felipe Aliaga con sus aportaciones fundamentales en torno a los imaginarios sociales, y a María Auxiliadora Banch y Marta de Alba en relación con las representaciones sociales, por ejemplo, lo original de la obra de Manuel Antonio es que no solo se ha dedicado a lo que podríamos denominar imaginarios sectoriales, como los urbanos, los del turismo o los de las migraciones, sino al desarrollo de teorizaciones conducentes a la comprensión y explicación acerca de qué son los imaginarios y por qué son importantes para los científicos sociales. Como se explicita en el libro, Manuel Antonio ha desarrollado, con base en una perspectiva fenomenológica y una hermenéutica crítica, un conjunto de conceptos que, a riesgo de olvidar alguno aquí, me gustaría mencionar. Y eso porque han sido ese conjunto de conceptos los que nos han permitido a los demás ahondar en la conceptualización y generar investigaciones propias. Claro, Manuel Antonio no es responsable de nuestras falencias y errores de interpretación, pero sí es el culpable de que el campo de los imaginarios se haya convertido hoy en América Latina en uno de los más dinámicos y fructíferos. Voy entonces a señalar algunos de los conceptos que han guiado tanto el trabajo de Manuel Antonio como el de los que a lo largo de los años nos incorporamos a esta temática. En primer lugar, la concepción de los imaginarios como esquemas de interpretación de la realidad socialmente generados, compartidos y transmitidos por grupos de personas que en una determinada sociedad y época, que pueden referirse tanto al espacio y al tiempo como aspectos más específicos, que pueden ser en cierta medida utópicos, referidos al futuro o al futuro deseable, pero también referirse al pasado o a circunstancias del presente, e inciden tanto en las acciones individuales como en los procesos sociales. Son estructuras simbólicas profundas, procesos ideacionales complejos de significación del mundo, y no son, a diferencia de las representaciones, imágenes o reflejos o significaciones de algo en específico. Luego, la idea de que en una sociedad no existe un solo imaginario. Eso sería más bien una mentalidad en el sentido de un espíritu de la época, como lo plantearon Weber y posteriormente Georges Duby. En cada momento y en cada sociedad existen imaginarios instituidos e imaginarios instituyentes en el sentido de Castoriadis, pero además imaginarios dominantes o hegemónicos e imaginarios subordinados o subalternos, en una relación asimétrica y de contraposición y posible conflicto. O sea que los imaginarios intervienen en las luchas de poder, pueden contraponerse entre sí, ofrecer alternativas y conformar las aspiraciones de actores sociales y grupos. Son, por lo tanto, dinámicos y pueden ser fuentes de cambio. También, y esta es una idea bastante compleja, son mecanismos simbólicos de ajuste. En uno de sus primeros textos, Manuel Antonio proponía que una estructura de ajuste es el conjunto de relaciones instauradas, pero siempre provisorias. Es la fijación de categorías simbólicas que constituyen ejes centrales de lo socioimaginariamente instituido en una sociedad y tiempo determinados. Los imaginarios sociales contribuyen tanto a ajustar como a desajustar institucionalmente a las sociedades, creando situaciones tanto de estabilidad como de cambio. No son, por lo tanto, necesariamente funcionales a las sociedades en las cuales influyen, cosa que Manuel Antonio ha remarcado. Y por último, quiero señalar el aporte de Manuel Antonio en cuanto a la diferenciación y clasificación de distintos niveles o estratos con respecto a los imaginarios, algo que Paula Vera e Ignacio Rifo han retomado muy eficazmente en sus trabajos. Existe un nivel aparente de algo que podemos observar. Por ejemplo, observamos una imagen, un objeto, las relaciones entre la gente o los discursos. Pero también existe un nivel subyacente que podríamos identificar con las representaciones sociales
que significan lo aparente, y dos planos ideacionales de trasfondo. De estos planos ideacionales de trasfondo, a su vez, podemos pensar en imaginarios como esquemas profundos de inteligibilidad y comprensión e interpretación del mundo, pero de distinto nivel de generalidad, como por ejemplo, imaginarios acerca de la modernidad o de la identidad nacional o de la naturaleza, abarcadores a su vez de un conjunto de imaginarios sectoriales o parciales, como por ejemplo los relativos a la higiene, a lo urbano o a la relación con los animales. Y también, aún más profundo, imaginarios arquetípicos, el de los mitos y el de las dualidades propias de la especie, que yo a veces denomino atávicos, como los de hombre-mujer, puro-impuro, que son constructos complejos, porque si bien tienen raigambre en la historia de la especie humana, como lo señala Mary Douglas, tienen también un claro componente epocal y social. ¿Para qué sirven los imaginarios? ¿Por qué los científicos sociales debemos estudiarlos? Porque intervienen, y yo diría que tienen una forma específica de agencia, tanto en la conformación de las conductas individuales y grupales, como en lo que las personas y grupos aspiran y esperan lograr, y conforman sus luchas y afanes. Es importante tener en cuenta, y Manuel Antonio lo ha remarcado en sus escritos, que el poder en cualquier sociedad se fundamenta y utiliza imaginarios, tanto para legitimarse como para imponerse, y los grupos y actores subalternos también fundamentan su accionar en imaginarios que les permiten reaccionar a las imposiciones de los poderosos. Un colega peruano que reside en México, al que varios de ustedes conocen, Abilio Vergara, señala las diferencias entre imaginarios, mentalidades, representaciones e ideologías, y creo que en los estudios de caso, muy fructíferos también de Manuel Antonio, estas diferencias, aunque quizás no indicadas explícitamente, están sin embargo planteadas. Creo que el actual desarrollo de las teorías de la agencia y la teoría de las prácticas, con su especial énfasis en la articulación entre lo simbólico y lo material como constitutiva de lo social, debe tener en cuenta la incidencia crucial de los imaginarios sociales en la construcción del mundo. Seguramente me he dejado muchas cosas en el tintero, pero creo que quizás las que he remarcado son algunas muy importantes. Quiero pasar ahora a la segunda parte breve de mi exposición, que es el debate acerca de las supuestas crisis de la sociología en nuestra región, que tiene varias aristas. En primer lugar, la baja en las matrículas de estudiantes en las carreras de sociología en todas o casi todas nuestras universidades. Esto viene desde años antes de la pandemia, pero esta circunstancia obviamente afectó no solo la manera de impartir clases, sino la propia vida universitaria. En segundo lugar, los cambios en el mercado de trabajo, que hacen que muchas veces los egresados de nuestras carreras tengan dificultades para encontrar trabajo bien remunerado en las áreas de su especialidad. Pero lo que quiero resaltar aquí es algo que he aprendido tanto de los cursos de posgrado como de las reuniones cada vez nutridas de nuestra red iberoamericana de investigación sobre imaginarios y representaciones sociales, la RIP, es que los jóvenes que en ellas participan tienen un interés notable, no solo por las posibilidades de conocimiento de la realidad, sino también por las reflexiones teóricas que sustentan su trabajo empírico. En el caso de los imaginarios y las representaciones sociales, la obra de Manuel Antonio es una de las fuentes principales que esos jóvenes utilizan para enmarcar y dar sustento a sus trabajos. Por eso creo fundamental enfatizar que las supuestas crisis son tan solo parciales e incluso transitorias, mientras el entusiasmo de los investigadores lleve a aumentar la masa crítica de los conocimientos. Y esto se debe en gran medida, vuelvo a decir, a las teorizaciones propuestas no solo por Manuel Antonio, pero sí en gran medida por él. Y me refiero no solo a la perspectiva propiamente teórica enmarcada en la fenomenología, sino a las metodologías utilizadas en sus estudios de campo y a la variedad de temas actuales y urgentes que Manuel Antonio ha abordado a lo largo de estos años.
No me queda, por lo tanto, más que agradecer nuevamente a Andrea por la invitación, reconocer su esfuerzo para presentar un relato vívido de sus intercambios teóricos y de experiencias académicas y personales con Manuel Antonio, y a Manuel Antonio por su obra. Muchas gracias. Muchas gracias, Lidia, por esas palabras, por esa aproximación a las ideas claves de Manuel y su relevancia, pues, en el campo sociológico. Vamos, como mencioné al comienzo, a dejar al final el espacio de intercambio para darle la palabra ahora al doctor profesor Enrique Carretero Pacín, profesor asociado en el área de antropología social en la Universidad de Santiago de Compostela, doctor en sociología, licenciado en filosofía y postdoctorado del Centro de Estudios sobre lo Actual y lo Cotidiano, el CEAC, de la Universidad París 5 Sorbona. Profesor funcionario titular de filosofía en el IES Rosalía de Castro en Santiago de Compostela, miembro del Grupo Compostela de Estudios sobre Imaginarios Sociales y del Centro de Investigación sobre Procesos y Prácticas Culturales Emergentes de la USC, también miembro del CEAC en París y coordinador español de la Red Iberoamericana de Investigación en Imaginarios y Representaciones. Ha publicado libros, por ejemplo, Michel Maffesoli, Un pensamiento nómada, Bahía 2004, Pouvoir et Imaginaire Social, L'Harmattan, Los universos simbólicos de la cultura contemporánea, Ideología, Imaginario Social, Erasmus, también el libro Creatividad, Números e Imaginarios, y más de 70 publicaciones entre artículos en revistas y colaboraciones en libros, en diversas revistas de ciencias sociales en general, ¿no? Así que bienvenido, Enrique, también un privilegio, un honor poder escucharte. Tienes la palabra. Tienes el micrófono Sí, ahí, se me escucha bien. perfectamente. Pues nada, bueno, de principio, pues darle el agradecimiento mi agradecimiento a la profesora Andrea Marina Datri, por habernos concitado en este escenario tan entrañable. También trasladarle mi agradecimiento a la Facultad de Ciencias Humanas, de la Universidad de La Pampa, por haber brindado también este espacio en donde podemos reencontrarnos y homenajear al libro, pero también indirectamente yo creo que este escenario está un poco para homenajear la obra, la trayectoria de Manuel Antonio Baeza, ¿no? Que recuerdo además y además dije, lo voy a comentar allí, el momento que lo conocí, probablemente no se acuerde, fue en un seminario que organizaba el profesor Juan Luis Pintos, esto fue en el año 99, Manuel estaba allí en una estancia y estábamos esperando por el comienzo del acto. Y se acercó a mí, yo no sabía, no había entablado ningún tipo de relación con él, no sabía quién era, y me dijo, yo soy Manuel Antonio Baeza y tal, soy sociólogo y tal. Y yo dije, no, yo no soy sociólogo de formación, yo soy filósofo. Y me dio una contestación que, fíjate, ahora le evoqué, ¿no? Con motivo de este acto, pues me dijo algo así, no lo recuerdo literalmente, tampoco, pero la idea era que la filosofía es la sociología, digamos, pensada, pensada, o una cosa de este tipo. Es la sociología puesta a pensarse, ¿no? Puesta a pensarse. Claro, con esta carta de presentación, pues automáticamente me di cuenta que yo tenía un feeling, ¿no? Con Manuel Antonio, porque transitábamos una onda muy similar, ¿no? Que era donde había una intersección entre la filosofía y la sociología, ¿no? Escapando un poco de la abstracción y a veces escolástica, donde conduce la filosofía, y escapando al mismo tiempo del empirismo grosero, a donde a veces conduce la sociología. Bien, necesitaba comentar esto como prolegómeno a este acto que yo, además no es una tesis doctoral,
no estamos aquí en un tribunal, ¿verdad? No estamos en una plaza. Yo creo que esto es un acto sobre todo festivo, es un acto festivo, es un ritual, por encima de otra cosa, festivo, ¿no? Donde además tenemos la ocasión de encontrarnos gente, mira, Joséchu, Lidia, Ignacio, gente que nos conocemos desde hace bastante tiempo, y rendir un poco homenaje también a eso, al recorrido intelectual de Manuel Antonio. Bien, yo comenzaría diciendo que habría que preguntarse para qué hoy en día la gente escribe un libro. Porque es una pregunta, yo creo que llena de un auténtico, de grandes matices sociológicos. Porque ahora que tenemos a nuestra disposición cualquier universo tecnológico, claro, seguir escribiendo libros, ¿no? que no papers, ¿no? etcétera. Seguir escribiendo libros es ir contracorriente, eso está claro, es ir contracorriente. Quien escribe un libro hoy en día, que no en otra época, es porque realmente se ha comprometido, no solamente profesionalmente, académicamente, sino personalmente, ha dejado una huella personal en ese libro, y sobre todo hay que entender escribir un libro como un compromiso subjetivo. Esto que tanto le gusta a Manuel Antonio, el tema de involucrar la subjetividad en la acción social. Entonces, puede haber diferentes móviles para escribir un libro, rentabilidad económica, no dudo que sea el caso, política o académica, no sé si psicoanalítica, eso no estoy en condiciones de juzgarla, ¿no? Por tanto, yo creo que el móvil que se esconde detrás de este libro es un móvil de agradecimiento, de agradecimiento. Detrás de este libro destila, ¿cómo diría yo? Una persona que ha dejado una huella en otra persona, ¿vale? Antes de que existiera una tecnocracia educativa, pedagógica, que ha colonizado prácticamente por entero pues todo lo que es el sistema educativo, esa transmisión de una persona que a través de un carisma deja algo en otra persona, pues ha sido realmente lo más auténtico de la educación y de la formación. Bueno, lo ve que no quería Por salir, le digo, tanto, tanto yo veía esto. Sí. ¿Y? se ha cortado, ¿no? Sí, perdón, Jorge Abate, si puedes desconectar tu micrófono. Perdón, Enrique. Bien, entonces, yo creo que hay una transmisión, dejar un legado en donde además la autora, porque esta es una obra con un pie en lo académico y con un pie también en lo autobiográfico, por lo tanto a veces es difícil también hacer digamos, un comentario como el que aquí se nos pide, ¿no? Porque claro, lo biográfico es biográfico, lo académico ahí puedes comentarlo, pero se intersecciona lo biográfico y lo académico, y yo creo que el punto de intersección en donde probablemente a la autora le haya marcado con esa huella es un humanismo que está recorriendo toda la obra de Manuel Antonio, ¿no? Yo creo que la sociología que nos propone Manuel Antonio es una sociología marcada por un acento humanista. Esto del humanismo, pues hoy en día tiene muy mala prensa, porque Althusser, ya saben ustedes, era una ideología, lo reducía y tal, los debates del primer Marx con el segundo Marx, pero el Human, ¿no? Joséchu lo sabe, con el antihumanismo, la teoría de sistemas, pero no está mal seguir hablando de humanismo, entiendo yo, sobre todo en círculos educativos, ¿no? Donde todavía hay una relación muy personal entre una persona y otra persona. Por tanto, este elemento de huella, de carisma, ¿no? de transmisión humanista, yo creo que está implícito en el libro. Porque además el libro yo creo que nos devuelve a probablemente aquello que nos llevó a la sociología, a prácticamente todos nosotros y nosotras. Yo creo que la autora lo ha sabido ver bien, porque Manuel pone al desnudo que la cuestión clave de la sociología, lo que estimula la vocación sociológica, no es otra cosa que una pregunta, que puede ser enunciada de diferentes fórmulas,
pero que es una pregunta tan simple y a la vez tan compleja como ¿por qué la gente hace esto y no otra cosa? ¿Por qué la gente hace lo que hace? Eso lo sabemos desde Weber, desde Sud, desde Berger y Luhmann, nos lleva siempre al sentido de la acción social. Nos compromete con el sentido de la acción social. Y Manuel, en este sentido, valga la redundancia, se ha mantenido fiel a esa pregunta. Su sociología se ha mantenido fiel a la cuestión del sentido de la acción social. No ha modificado con el curso de los años su planteamiento. Esto también es una vacuna. Manuel sigue escribiendo libros, no sé si papers, pero sigue escribiendo libros y es una vacuna, ese compromiso, frente a lo que Weber llamaba convertirse, aunque uno no se dé cuenta o una no se dé cuenta, en un especialista sin espíritu. En un especialista sin espíritu. En definitiva, que es a donde a veces la deriva, en especial de los 15 últimos años en la academia, ha parecido conducirnos a todos nosotros y nosotras. Bien, no quiero pasarme con el tiempo y si tal, Felipe, cuando sea tú me cortas sin ningún problema y luego lo que no me dé tiempo pues lo añado en una conversación ulterior, ¿no? Yo creo que la apuesta, Manuel, es hacer una sociología profunda. Lo digo así ya de entrada, ¿no? Una sociología profunda de la realidad social. O sea, rebasar lo que es el mero umbral del dato y, por tanto, el culto al dato, ¿no? Ojo, esto a veces tiene también sus problemas, porque comprometerse con un saber de estas características, ¿no? De lo social, puede dar la espalda a la ciencia. No es el caso de Manuel. Bueno, por ahí se puede transitar por el esoterismo. Yo creo que es muy interesante transitar por ahí, pero si estamos en el campo de las ciencias sociales, tenemos también un cierto compromiso, en fin, con cuestiones como rigurosidad, racionalidad, un principio de coherencia, etcétera. Por tanto, ciencia sin caer en un cientificismo. Yo creo que esta es una de las apuestas claves de la obra de Manuel, ¿no? Y para eso es necesario, Lidia lo ha mencionado anteriormente, ese reconocimiento de un elemento, de una dimensión arquetípica. Bien, no quiero entrar en este asunto, nos dará mucho juego, probablemente si queréis encauzar por ahí el debate. El tema del arquetipo tampoco ha sido lo suficientemente, a veces ha sido un tanto maltratado. Podemos analizar, es muy interesante esta cuestión, pero lo cierto es que el arquetipo se ha resistido al maltrato. Se ha mantenido ahí incólume y nos ha hecho ver que por mucho esfuerzo que hubiéramos realizado por erradicarlo, pues no lo hemos conseguido, probablemente se haya metamorfoseado, no haya cambiado de rostro, pero lo cierto es que sigue existente. Y yo creo que esto, Manuel, no, también se ha dado cuenta que entonces llevar a cabo una sociología profunda necesariamente pues implica el reconocimiento de esa dimensión arquetípica, ¿no? Pues hay muchas lecturas de este asunto y a veces incluso contradictorias, ¿no? Bien, me ha gustado en el libro una cosa, me ha gustado cuando en un comentario de la autora con Manuel, ¿no? En torno al tema de los imaginarios sociales, que yo entiendo que siempre es un concepto en permanente discusión, nunca es una discusión cerrada, ¿verdad? Acabada, digamos que está inundado por diferentes perspectivas, por diferentes líneas teóricas, y dice, por conceptos conexos, esto es lo interesante, yo siempre he compartido esta idea, ¿no? Por una visión de diferentes perspectivas en donde los conceptos se hacen conexos, entran en conexión unos con otros. De manera que al final, dice bien el autor, ¿no? No se trata de un cierto ateísmo teórico, me ha gustado la expresión, ¿no? Ateísmo teórico, ¿no? Y también reconoce, y yo creo que eso es una muestra de sinceridad que le honra,
la dificultad que hay de formular una teoría en sentido fuerte de los imaginarios sociales. Cuando hablo de teoría, hablo, digamos, desde la perspectiva epistemológica manejada en las ciencias puras y duras, ¿no? O sea, una teoría es un conjunto de leyes sistemáticamente organizadas y articuladas entre sí, ¿no? Formando, digamos, un corpus abstracto. Yo creo que esto es algo más que controvertido, ¿no? O sea, comparto entonces esta idea del autor y cada vez entiendo más este asunto de los imaginarios sociales como una perspectiva. Otro asunto, tampoco quiero pasarme de tiempo, tengo varios asuntos pendientes, voy a hacer el último y luego si quieren, pues abundamos más en una conversación posterior. Yo creo que la sociología de Manuel tiene un fuerte acento antropológico. Sí, yo siempre la he leído así, ¿no? No en vano, yo casi la catalogaría como una socioantropología. Una socioantropología, porque yo creo que este calificativo hace más justicia, digamos, a su pensamiento sociológico. No en vano está también, creo yo, después que me corrija él, ¿no? El influjo en su tesis doctoral, ¿no? El influjo, digamos, de ese interés por la socioantropología de la religión, ¿no? Que nos ha enganchado pues, a una serie de personas, a Manuel, a mí y a más gente, ¿no? Ese interés de, bueno, vamos a ver, es que la religión ha sido, digamos, ya hemos superado un sarampión religioso, ¿no? El sarampión de la modernidad ha acabado, ¿no? El sarampión del racionalismo, ¿no? Básicamente ha acabado. Ahora estamos en un escenario distinto y probablemente ahora se hace mucho más justicia al tema religioso y también se entiende muchísimo mejor, ¿no? La huella incólume de lo religioso en cualquier fenómeno social. Y yo creo que esto Manuel lo ha sabido ver, lo ha sabido ver. Y precisamente por esto es donde él lo ha llevado a una sociología, digamos, humanista, profunda, comprometida con el sentido de la acción social, por supuesto con la fenomenología, porque no podía ser de otra manera, ¿no? No la fenomenología, digamos, abstracta, ¿no? Un poco enredada en un pensamiento un tanto ególatra, como el husserliano, sino la fenomenología que da salida al mundo social, que es la de Sud y la de Berger y Luhmann, ¿no? Realmente, ¿no? Bueno, tengo varias cuestiones más, pero ya que, insisto, no quiero decir que también he reavivado impresiones del pasado, porque la anécdota que cuenta la autora, ¿no? En aquella discusión, bueno, en aquella discusión, aquella bonita discusión, ¿no? Mantenida con Juan Luis Pintos, ¿no? Y Manuel Antonio Baeza, que aparece en el libro, ¿no? Que es una anécdota. Yo fui espectador, estuve en ese momento y era muy interesante la discusión, porque en definitiva, Manuel lo recordará, es la discusión sobre qué debe tener prioridad en el análisis de los imaginarios sociales, si la perspectiva sistémica o la fenomenológica. En resumidas cuentas, ese era el asunto, ¿no? Bueno, tenía más cuestiones que decir, pero por el momento me callo. Vale. Gracias, Enrique. Bueno, gracias por tus palabras. Muchas gracias también pues, a Lidia, quienes han sido nuestros primeros panelistas, nuestros invitados, comentadores. Y pues ahora viene el momento de escuchar a la autora del libro, ¿no? Que pues también un saludo a la editorial Siete Sellos, ¿no? Que está con la editorial ahí, estamos viéndolos en pantalla, están acompañando este lanzamiento. La doctora Andrea Marina Datri es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Río Cuarto, Argentina, a partir de la tesis titulada La derrota de la Tuel, Imaginarios sociales en el conflicto por el agua en la Pampa Argentina, donde se imbrica en la perspectiva fenomenológica y hermenéutica de imaginarios sociales con la de la ecología política.
Es periodista, licenciada en Comunicación Social y diplomada en Gestión de las Instituciones Educativas con mención en Ciencias Sociales. Docente exclusiva regular e investigadora de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de La Pampa. Sus temas de investigación están referidos a imaginarios sociales del agua en poblaciones del oeste de la provincia de La Pampa, conflictos ambientales en Argentina y América Latina, estudios culturales y sociología de la cultura. Actualmente dirige el proyecto Subjetividades Diversas e Imaginarios Sociales sobre Problemáticas Ambientales Pampeanas, estudios de caso en espacios rururbanos con sede en la Universidad Nacional de La Pampa. Entonces, pues Andrea, gracias por estar acá, por hacer posible este evento y pues tienes la palabra. Bueno, muchas gracias, Felipe. ¿Se me escucha bien? Sí. No sé Sí, se te escucha, sí. hacia dónde mirar, pero bueno, voy a empezar agradeciéndoles a todos los presentes, tanto presenciales como virtuales, y poner un poco en contexto esta presentación. Bueno, que en realidad es el lanzamiento de un libro que ya tiene un año de vida. En la edición me ayudó Pablo Fontana, que acá está presente. Y en parte, Felipe, te digo que sos responsable de este libro porque después que me invitaras el año pasado a dar la conferencia en el Seminario Colombiano de Investigaciones y de Representaciones Imaginarias, dije, bueno, quiero llevar algo, un obsequio para los amigos, y no me animaba a llevar vino, y entonces dije, voy a llevar un libro. Y entonces apuré la finalización de este libro y la escritura y la edición, y lo enviamos acá al editor, y se imprimió 2 días antes del vuelo, el libro estaba recién salido del horno. Bueno, empiezo igualmente comentando también que esta presentación del libro se realiza en el marco de una clase que tenemos todos los lunes del segundo cuatrimestre en la Universidad de La Pampa, con estudiantes y estudiantas del taller de tesis que están realizando su recorrido de investigación y ya para finalizar la licenciatura en comunicación. Y en parte creo que este libro es una bitácora que cuenta un trayecto de investigación que si bien está referido a una tesis doctoral, tiene todos los condimentos, como les decía el otro día a los estudiantes, para incitarlos a que vengan a la presentación o que por lo menos la escuchen, tiene todos los condimentos que tiene que tener un recorrido investigativo. Entonces, bueno, les agradezco también a los estudiantes y a colegas docentes que están acá presentes y otros que están conectados virtual, algunos en Buenos Aires, otros en Santa Rosa, porque bueno, la cuestión de los afectos creo que es muy importante en los estudios académicos. Creo que también la red, la RIR, en la cual me integro hace relativamente poco, porque es a partir del 2018, creo que más allá de todo ese aporte, de ese bagaje de conocimientos que me dio para la tesis, me dio y me está dando muy buenos amigos y amigas, y eso para mí es muy importante. Así que bueno, empiezo con esos agradecimientos. Ayer una amiga que es escritora, me dijo que no iba a poder estar presente, que está dando clases en este momento, y me deseaba lucidez. Me deseaba lucidez para la presentación del libro. Entonces me quedé pensando, bueno, ¿qué es la lucidez? ¿Qué significa la lucidez cuando uno tiene que hablar, cuando uno tiene que exponer, cuando uno tiene que escribir? Y enseguida esa palabra a mí me remitió a lo racional, a aquello que se supone que uno tiene que decir en un estado apto de conciencia o algo así. Y después, dándole vueltas al asunto, me di cuenta que no, que en realidad en este caso yo pretendía tener lucidez no para ahondar en los conceptos sobre los cuales este libro trabaja, porque expone muchos conceptos teóricos, metodológicos, sino que quería más bien tener lucidez para contar de qué trató y cómo fue la cocina, cómo fue el detrás de escena de la escritura de este texto. Coincido con lo que dijo Enrique con respecto a que este libro es una expresión de agradecimiento hacia todo ese generoso material que me facilitó Manuel durante la estancia que yo hice en Concepción en el año 2019. Ese es el origen de este libro, que, bueno, yo estaba haciendo la estancia doctoral
a principios del 2019, fueron 2 semanas de horas y horas de conversaciones, de diálogos que fui registrando, que fui tomando apuntes, tomando datos, grabando. Ese es el origen de este libro. Entonces, bueno, mostrar ese detrás de escena creo que tiene importancia cuando se trata de explicar de dónde surgen los conceptos, por ejemplo, de dónde surgen las teorías, o por qué uno termina eligiendo cierta metodología para hacer la investigación y no otra. Entonces, bueno, desde ese lugar, ¿no? Desde ese lugar de también dejar registro de todo ese material que yo consideré que era muy rico, porque realmente, como dijo también Enrique, el origen del pensamiento de Manuel, ese pensamiento humanístico, la búsqueda de una sociología profunda que está dicho en muchos textos, por ejemplo en Nacer Mundo, que fue una de las primeras reseñas que hice, ahí se habla y hay una crítica, y en Enigmas del Presente también hay una crítica hacia una sociología que no es profunda. Entonces, ese origen de pensamiento filosófico y humanístico tuyo, Manuel, creo que enseguida permitió que tengamos ese feeling por el cual tuvimos horas y horas de debate, en los cuales nos íbamos yendo del tema, pero también siempre volvíamos a la reflexión sobre lo que era mi tesis. Yo en ese momento, para contarles, trataba de poner en orden todo el material empírico que había construido en torno a mi tema de tesis, que era el conflicto por el agua del río Atuel entre La Pampa y Mendoza. Entonces, las charlas se iban así como, íbamos como pivoteando, ¿no? De la teoría a la metodología, y conversando siempre en relación con el conflicto, y había un conflicto similar que había estudiado un tesista de Manuel que nos servía un poco de espejo. Pero bueno, en el libro está plasmado en un capítulo muy breve esa reflexión sobre el conflicto del Atuel, pero también lo que quise hacer es, creo que el índice así lo determina, ¿no? Hacer una recuperación, sí, está bien la palabra, una recuperación de distintos textos de Manuel que están plasmados en libros, que están en papers, pero que también giraban en torno a una experiencia de vida. Y ahí es donde yo me quiero detener a decir esto, ¿no? Que esta observación que haces vos, Enrique, sobre esa mirada humanística, en mi opinión, en la obra de Manuel, está plasmada a partir de su experiencia personal, una experiencia vinculada al exilio, una experiencia vinculada al trayecto de vida, y con el exilio como un eje importantísimo, no el único, pero sí el exilio, el tener que irse de un país a partir de un hecho político como fue la dictadura de Pinochet, la irrupción de la dictadura de Pinochet en el gobierno de Allende, que hizo que Manuel tuviera que irse de Chile a los 23 años a Europa obligadamente y hiciera su recorrido de estudio en ese lugar, pero que después volviera. Creo que esa experiencia está plasmada en su obra. Entonces, por eso, esto que también señalaba Lidia, ¿no? De cómo calificar si este libro es biográfico, si este libro es académico. Yo creo que no es ni una ni la otra, y bueno, Pablo sería testigo de que cuando tuvimos que calificar este libro no sabíamos qué ponerle. Esto que la academia pide, los derechos de autor piden que uno califique el texto como una cosa u otra, no fue difícil. Entonces, en resumen, yo lo que quise hacer es eso, ¿no? Rescatar por un lado la obra, la biografía de Manuel, la obra y el estudio de los imaginarios sociales, que tampoco esa elección de ese tema tampoco es casual en esta digamos, enclastre con respecto a la experiencia de vida. No es casual, Manuel, que hayas elegido estudiar los imaginarios sociales, iniciando por la religión, que creo que tiene que ver con tu militancia política en la democracia cristiana socialista. Bueno, creo que tiene también que ver con ese anclaje ahí. Y bueno, y en esa recuperación de textos, que también son personales, porque yo los apuntes los hacía de manera personal, buscaba ciertos textos, leía ciertos libros, hice 2 reseñas y las publiqué, y también las volví a plasmar acá en el texto. Fue una necesidad como de reunir en un texto que además no es largo. El libro no es un libro largo y se lee
muy rápido. Aprovecho de decir que es de acceso abierto y ahí Paula, una compañera y amiga, lo puso en el chat. El libro intenta recuperar esos materiales personales que me vinculaban a mí con el conocimiento de la obra y la vida de Manuel. Entonces creo que sí, que como dijo Enrique, es una especie de agradecimiento. También el índice presenta al final una enumeración de todas las publicaciones de Manuel, que muchas no están online, que estaría buenísimo que alguien se ocupe de repente de recuperarlas y que pudieran estar accesibles. Recupera eso y bueno, y también un apartado del libro que, bueno, por supuesto los invito a que lo lean y que lo comenten ustedes, no soy yo la que lo va a comentar. El libro también presenta algo que es inédito, que no es una transcripción de las entrevistas y las conversaciones, algo que en su momento fue inédito, que es un reportaje que lo hicimos de manera online con Manuel en pandemia. Y ahí las preguntas que se basaban en profundizar algunos aspectos sobre la teoría de imaginario, sobre la metodología, está plasmado, por ejemplo, los autores que marcaron las lecturas de estos 25, 30 años o más tuyos, Manuel, de tu formación, lecturas filosóficas, lecturas antropológicas, lecturas sociológicas, y algunas otras preguntas vinculadas a repensar la sociología en el ámbito latinoamericano, por ejemplo. Cuando te pregunto ahí, Manuel, bueno, ¿qué tema te gustaría trabajar que no hiciste o que no hayas hecho? Y vos ahí me hablás del campo de las emociones y de las afectividades como un tema todavía pendiente. Bueno, y para finalizar, y dejarle la palabra a Manuel, que en realidad el protagonista de esta presentación creo que sos vos, Manuel, quiero hacer lo que habitualmente se hace en la presentación de un libro, que es leer un fragmento. Me parece que está bueno. Voy a leer un fragmento que se llama Lo Imaginativo, y es un apartado de una de las reseñas de uno de los libros de Manuel, que es Enigmas del Presente. Es muy breve y ya termino. Al inicio hablamos de un libro visionario. Opinamos que así es el exhaustivo detalle descriptivo de la sociedad chilena sumida en descontentos provocados por la desigualdad en términos de derechos sociales básicos que derivaron en el estallido de octubre de 2019 y que hoy persisten en medio de la pandemia. Claro que no son augurios, son observaciones certeras de un investigador que sabe leer su contexto. Podríamos, asimismo, hablar de exactitudes de la reflexión si nos detenemos en aquellas partes donde se describen las posibles consecuencias a las que se expone el mundo debido a la escisión manifiesta del ser humano como especie respecto de su mundo natural, de la naturaleza. Un reclamo que los movimientos sociales o colectivos ambientales hicieron suyo durante los años 2018 y 2019 en diversas latitudes. Temas como Estado, mercado, corrupción, crisis, despojos, identidades, religión, familia, se despliegan en la hoja de ruta de este libro, brindando un cuadro social completo, haciendo de Enigmas del Presente una obra que se lee individualmente o también en relación con los anteriores de Baeza. Finalmente, nada concluye a no ser con cierres provisorios. Es una obligación científica, porque sería una quimera existencial, dar falsas expectativas o arrojar argumentos futuristas. En una primera lectura, confesamos, la sensación que nos dejó este libro fue la de una triste despedida. Pero lejos está de serlo. Habiendo recorrido las más profundas oscuridades sociales y con olfato de lobo estepario, arriesgamos que Baeza convida a volver atrás las páginas o la pantalla de un dispositivo virtual una y otra vez para intentar entrever salidas, sortear planos aparentes, estudiar los signos que conducirán a eso que él mismo quiere, comprensión del mundo desde imaginarios sociales operativos, de manera que la trama creativa y por lo tanto dilucidadora logre conformar posibles cohesiones que den respuestas para pensar en persistencias civilizatorias. Lo que en un inicio percibimos catastrófico y pesimista como evidencia del mundo tal como se presenta a nuestros ojos, no es más que el despliegue de un escenario cuyo puente de luces podría revelarnos convivencias más armónicas, donde una mayor humanidad venciera al individualismo, o donde sueños de juventud perimidos por la bala militar, los del autor, hallaran reconciliación.
Los enigmas del presente son, entonces, enigmas vitales, propios de quien hace suyo el deseo de marcar una senda para el conocimiento. En suma, un deseo de transformación con fuerte carácter imaginativo y performativo, al parecer, la mejor herramienta disponible que nos ha sido dada. Bueno, yo creo que en este fragmento, que es la conclusión de la reseña sobre el último libro tuyo, Manuel, está expuesto también no solo esta mirada humanística tuya, sino esta doble faz de los imaginarios sociales, esa instituida, pero también esa instituyente, que nos lleva a pensar justamente en esa capacidad y potencial creativo que tiene la sociedad, y que creo que es, como lo señaló Quique, al hablar sobre la cuestión arquetípica, ese material, o ese enigma que a vos te ha guiado tanto en tus estudios y que también ahora creo que nos guía a todos, a quienes seguimos tus pasos. Bueno, muchas gracias. Gracias, Andrea. Pues un aplauso para ti por todo este esfuerzo y cariño que le has puesto a esta obra que pues ha convocado el día de hoy. Antes de darle la palabra al profesor Baeza, quiero decir que así mirando rápidamente tenemos gente conectada desde Argentina, de Chile, de México, de España, de Uruguay, de Colombia, de Ecuador, de Brasil, de Perú y de Estados Unidos. O sea, en este momento tenemos al menos estos países que yo acabo de nombrar. Si se me escapa alguno, pues lo escriben ahí en el chat. Pero pues tenemos una audiencia internacional para pues celebrar, ¿no? Y para reconocer este trabajo que has hecho, Andrea, y pues a la figura inspiradora que siempre, como digo, reconocer, digamos, reivindicar a nuestros eh, académicos, a nuestros investigadores, a nuestros docentes, reconocerlos siempre es muy valioso porque nos motiva a seguir construyendo, a seguir uniéndonos y a seguir expandiendo, ¿no? Ideas que son eh, favorables, digamos, para pensar el mundo, ¿no? Entonces, pues, en esta apertura que hemos tenido por parte de Enrique, de Lidia Girola y de Andrea Datri, ahora pues viene el momento de escuchar al núcleo, digamos, central, ¿no? de este libro, que es el profesor Manuel Antonio Baeza. El profesor Manuel Antonio Baeza es sociólogo, es doctor de la Universidad Sorbonne Nouvelle en París 3, docente e investigador exclusivo del Departamento de Sociología y Antropología, bueno, del Departamento de Sociología de la Universidad de Concepción, fue también director de la revista Sociedad Hoy, también fue director del Magíster en Investigación Social y Desarrollo y fue director en varias ocasiones del mismo Departamento de Sociología de la Universidad de Concepción. Fundó junto a Juan Luis Pintos en el año 2001 el Grupo Compostela de Estudios sobre Imaginarios Sociales y coordinó desde esa época la filial para América Latina, pues en sus últimos años siendo el Grupo Concepción sobre Imaginarios Sociales. Sus líneas de investigación son imaginarios sociales, sociología de la cultura, metodología de la investigación cualitativa y pues su obra está reflejada en el libro que estamos pues comentando y festejando el día de hoy. Así que profesor, bienvenido, un gusto saludarlo, un gusto verlo, tiene la palabra. Muchas gracias, Felipe. Mis primeras palabras son para la autora, quien está realmente en el centro de esta conversación es Andrea Datri, a quien agradezco el honor, no sé si merecido, de un texto sobre lo que he tratado de hacer en estos años. A todos los que están en este instante les mando un abrazo iberoamericano que representa de manera tan ilustre la red iberoamericana de investigación sobre imaginarios y representaciones. La verdad de las cosas es que el escenario me resulta intimidante, porque sin lugar a dudas hay cosas extraordinariamente serias que han sido dichas acá. Voy a partir con un comentario general que quizás sea sorprendente en otras épocas. Hoy día
a la luz de los acontecimientos, yo diría sustantivamente lo siguiente: ¿vale la pena la humanidad? Entonces, frente a esa pregunta, yo tendería a decir que sí, en este siglo XXI, eh, de tanta guerra, de tanta pobreza, de tanta destrucción del hábitat, me parece sin lugar a dudas que la humanidad sí sigue valiendo la pena, y creo que eso es, retomando el comentario de Lidia hace un rato, la sociología debe estar para eso. La sociología debe estar para convertirla en un verdadero espejo de lo que los seres humanos somos capaces de hacer en un sentido o en otro. Me parece que eso todavía es capaz de hacerlo, y tenemos que ser capaces. Quizá el primer llamado a todos los científicos sociales en este momento tan crucial, tan importante, ¿no es cierto?, de asumir la responsabilidad que nos cabe en un siglo XXI que realmente se parece muy poco al siglo XX, y cuyas características de sociedad probablemente se van a ir aún definiendo en las próximas décadas. Me parece que este mundo es radicalmente distinto a lo que ha sido el recorrido de nuestro querido planeta en el siglo pasado. ¿Cómo se construye ¿Cómo se construye el conocimiento? Yo diría que el conocimiento, en mi opinión al menos, más que un ejercicio solitario, se construye en base, diría yo, a algunos elementos que son irreemplazables. En primer lugar, yo diría la experiencia vital. La experiencia vital, lo que uno le corresponde conocer como distintas aventuras en esta aventura existencial de avances, de dudas, de corrección de caminos, de intersecciones, de encuentros fortuitos, etcétera, etcétera. Me parece que la experiencia vital, en la cual evidentemente uno no está exento de ciertos elementos dramáticos por los cuales nos corresponde atravesar. No voy a hacer mayor alusión al tema del golpe de Estado hace 50 años ya en Chile, que me significaron un cambio de rumbo, y que terminé en Francia haciendo lo que quizás no había pensado hacer. En segundo lugar, me parece, y está ligado con lo primero, me parece que el conocimiento se construye en términos de errores y más errores que se corrigen, o que o que nos vuelven a iniciar el camino de la experiencia de lo que encontramos enfrente, y que quizás en algún momento, fortuito o no, nos encontramos con con algo que nos satisface como respuesta. Yo creo que desde ese punto de vista, el itinerario que uno recorre no está exento de esa quizás sumatoria de más errores que de aciertos. Y el tercero, al cual lo quiero destacar, son los diálogos. Es el diálogo constante, el diálogo que uno tiene con personas en el cara a cara, o en el cara a cara hoy día cada vez más virtual quizás, pero en el encuentro con otras personas que son capaces, ¿no es cierto?, de replicar a lo que uno dice, y uno a su vez tiene la posibilidad de comentar o de sobrecomentar lo que escucha. Me parece que de esa experiencia
hay mucho en las cosas que he podido escribir a través de los años. Está precisamente el encuentro con estudiantes, el encuentro con colegas, la participación en congresos, la participación en seminarios múltiples, ¿verdad? Y el otro es el diálogo que uno tiene con los libros. El elogio al libro, que tanto Lidia como Josécho como Quique compartirán conmigo, digamos, la oportunidad de volver a dialogar con los Durkheim, con los Max Weber, esta posibilidad de demostrar la actualidad, no de una manera dogmática, sino de una manera práctica, ¿verdad? Esto de la ética, de la responsabilidad y de la moral, de la convicción que hablaba Weber en un momento dado, sin lugar a dudas que bien vale la pena reponerlo en el debate actual. Son cosas que han sido escritas hace más de un siglo, pero evidentemente tienen actualidad y tienen importancia. La humanidad, lo humano está hecho, como lo decía muy bien en algún momento también Enrique, ¿verdad? La humanidad está hecha en base a las mismas preguntas. El porqué de las cosas, el para qué de las cosas, el cómo se dicen, qué es lo que nos incita a ir en tal o cual dirección. Me parece que más que yo hable hoy día, me parece que lo que ha inspirado mi comentario, la idea del diálogo, me gustaría escuchar a Fernando Andas, me gustaría escuchar a Josécho, me gustaría escuchar a Ignacio Rifo y a toda la gente que veo aquí a través de la pantalla. Y yo creo que en quien está el honor y quien ha tenido el atrevimiento de este libro ha sido Andrea. Y la verdad de las cosas es que ella dijo en algún momento voy a hacer unas conversaciones contigo por allá en mi país, y yo la verdad de las cosas es que me siento muy halagado, no sé, efectivamente, no sé si me lo merezco, pero obviamente que ese halago y esta compañía que ustedes me hacen en el día de hoy me gratifica considerablemente. Ahora sí me puedo jubilar. Así es que nada, si me permites, Andrea, Felipe, yo dejaría más el micrófono abierto, más que yo haga hoy día una presentación. No, el libro es de Andrea y a ella va mi gran aplauso y agradecimiento. Bueno, profesor, muchas gracias al profesor Manuel Antonio por ese comentario, y antes de dar la palabra, yo les pediría que a través de la opción que tenemos de levantar la manito donde dice reacciones, ahí hay una barrita que dice levantar la mano. Entonces yo pues otorgaré la palabra a quienes quieran levantar la mano desde ya. Previamente voy a hacer como mención a algunas de las cuestiones que comentaron los y las invitadas, ¿no? Pues reiterar un poco que a través de este libro se destaca y se hace énfasis a la importancia del trabajo sobre los imaginarios sociales, pero no solamente a la importancia, como diría Lidia, sino que a su rol transformador, o a su rol que tienen relación con el cambio, con el poder de transformación, ¿no? A la agencia, en cuanto el lugar que tiene el poder, ¿no? Que puede llevar a que los imaginarios funcionen como mecanismo para legitimar, ¿no? Para imponer también ciertas cuestiones, ¿no? Y ese es un debate muy importante, sobre todo en estos tiempos donde la información es tan diversa, tan fragmentada,
y también hay tanta manipulación, por ejemplo, en los medios de comunicación, donde sabemos que en muchas ocasiones se pueden crear imaginarios con fines negativos, ¿no? Como para manipular o para crear falsas realidades, ¿no? O las realidades ad hoc a lo que son los intereses, ya sea del mercado, de la política, de la religión, etcétera, ¿no? De alguna manera esta teoría también lleva a reencantar la manera de hacer sociología, a hacer sociología, perdón. Es una manera de hacer sociología que nos abre también hacia una línea crítica, como dice Lidia, pues nos hace pensar que es un pensamiento vivo, ¿no? O sea, es algo vivo que abre otro debate en la sociología y sobre todo en la sociología latinoamericana, con un compromiso, como dice Enrique, un compromiso humanístico, un compromiso que pues nos acerca a la sociedad como tal, ¿no? O sea, nos acerca, nos hace mirar, nos hace observar y creo que eso es muy, muy importante, el poder conectarnos con lo que está pasando en un momento en que yo le digo a mis estudiantes que la gente no se mira, ¿no? En un momento donde, como dice Bauman, los desconocidos son cada vez más desconocidos, ¿no? O sea, esa especie de indiferencia, ese temor es cada vez mayor, ¿no? Ese distanciamiento. Entonces, pues como sociólogos tenemos que ver de qué manera se están construyendo esos imaginarios que subvierten quizás al individualismo, que subvierten quizás al egoísmo, esos imaginarios que a lo mejor nos pueden ayudar a pensar un mundo diferente al que estamos pues observando con un decaimiento en muchos ámbitos, ¿no? O con guerras culturales, como diría por ahí nuestro colega José Choveriaín. Entonces, es una teoría fuerte que, pues bueno, no, dice Enrique, estamos frente a una perspectiva o frente a una teoría fuerte. Bueno, el tiempo lo dirá, el tiempo lo dirá, lo dirán las investigaciones, lo dirán las aplicaciones de estas teorías. El tiempo nos dirá si en unos años podemos contabilizar por cientos o por miles la utilidad o la utilización más bien de esta teoría para poder llegar a hablar si fue una teoría fuerte o se quedó en múltiples perspectivas, pues hay que darle quizá un poco de tiempo. Lo cierto es que como mecanismo y como instrumental conceptual sí nos permite lograr unas comprensiones, como dijo el mismo Enrique, muy profundas. Ahora, sobre el cómo hacer este libro, me parece muy interesante porque, así como los imaginarios sociales son difíciles de encorsetar, decía Enrique que la perspectiva de Manuel Antonio le parece una perspectiva socioantropológica, pero pues tenemos filosofía, tenemos psicología, tenemos las diversas ciencias sociales en esta perspectiva de los imaginarios. Da la impresión que este es un libro que también se conforma como con el mismo espíritu de los imaginarios sociales, ¿no? Un libro ecléctico, un libro que reúne no tanto la interdisciplina, sino que los intersaberes, si lo quisiéramos llamar así, entre los saberes cotidianos del profesor Baeza, sus lecturas, como decía Andrea, sus recorridos de lecturas, que nos muestran, de alguna forma, cómo se construye una carrera y un recorrido académico, ¿no? Que no es solamente un recorrido académico, que es un recorrido de vida. O sea, todos los académicos que están acá y los estudiantes, investigadores, saben que pensarse en una obra, pensar en un trabajo, habla de la vida que vivió el autor, ¿no? Entonces, de alguna forma, lo que ha hecho Andrea es visibilizar aún más esa experiencia vivencial, esa experiencia sensible de Manuel Antonio, con sus intereses, con su forma de entender el mundo, y pues de esta manera no solamente reivindica la figura de Manuel Antonio, sino que reivindica esa construcción de conocimientos que no se hace de la mañana, de un día para otro, digamos, ¿no? Sino que es todo un recorrido con el cual el profesor Baeza nos dice, ya me puedo jubilar, ¿no? Entonces, digamos que ha sido un trabajo de reconstrucción, ¿no? De reconstrucción y de hacer presente, ¿no? Todo ese recorrido, tanto intelectual como de experiencia de vida. De esta manera, pues yo creo que este evento, como dice el profesor Baeza, hacer un elogio al libro, ya que hay una cosa, y con esto cedo la palabra,
vivimos en tiempos en donde me reconozco y hago también una autocrítica al sistema, ¿no? O sea, una autocrítica a lo que hacemos, ¿no? Es muy difícil escribir un libro. Es muy difícil escribir un libro porque el mercado, que nos tiene bastante asfixiados, y esto lo hemos discutido en otras ocasiones, nos exige papers a los profesores jóvenes, sobre todo, porque son las métricas las que hay que cumplir, nos exige Scopus que estén en el Q1, Q2, Q3. Entonces, armar un libro, y más y un libro creativo, un libro con múltiples elementos, no es cosa fácil, ¿no? Hoy en día, pues muchos tienen libros de compilaciones de artículos, de capítulos, que es lo más habitual. Pero construir un libro yo creo que se vuelve una tarea cada vez más difícil. Entonces, sacar un libro y más encima con el apoyo de una editorial, que es una editorial local, una editorial que es una cooperativa, que es una editorial que le pone el corazón, que se nota que le pone el corazón, que ayudó a Andrea a hacer viajar este libro, ¿no? A traerlo a Colombia, a llevarlo a Chile, llevarlo a España, a hacer viajar este libro y reunirnos hoy múltiples voces de distintos países, creo que es un gran logro para las ciencias sociales, no solo para las ciencias sociales, sino que para nosotros como comunidad académica y como Red Iberoamericana de Investigación en Imaginarios y Representaciones, que reúne pues a una gran parte de los colegas que han estado el día de hoy. Así que pues eso, felicitar nuevamente a la autora, felicitar a los panelistas que nos acompañaron y pues agradecerle profundamente al profesor Baeza. Abro la palabra para quienes quieran participar Bueno, alguien levantó la mano escribiendo, entonces le voy a dar la palabra a quien escribió acá en el chat, que es, ya le doy la palabra, dice la compañera Maya Aguiluz. Así que pues Maya tiene la palabra si quiere hacer En tu comentario. realidad, Ah, perdón, Felipe, cosecho, cosecho. es que Qué pena. me doy cuenta que estoy afiliado con la cuenta de mi esposita, de Maya Aguiluz, que no está ahora aquí directamente, ¿no? Es divertidísimo esto, ¿no? Eh, bueno, me siento muy halagado y contento por la invitación, un poco, ¿no? De poder, en fin, ¿no? Crear un aura en torno al tema a través de las dos personas, ¿no? Porque los pretextos de Manuel Antonio, pues los ha convertido en texto Andrea, y a su vez, pues nosotros le hemos dado contexto, ¿no? A esta realidad, ¿no? Entonces, pues yo creo que se han ido poniendo un poco las bases, las piedras estas grandes de sillería para construir un poco el edificio conceptual, que es muy interesante. Todos lo habéis puesto de manifiesto, Lidia, Quique, Felipe y los dos presuntamente implicados, ¿no? Manuel Antonio y Andrea. Bueno, pues los imaginarios un poco no son exactamente los arquetipos de Jung, porque tienen una dimensión individual y son una cuestión, vamos a decir, muy hecha, que no permite hacerse y rehacerse. Tampoco son exactamente las representaciones colectivas que tienen una dimensión claramente social de Durkheim, sino que tienen un poco las dos, es decir, son individuales y son colectivos, pero como estructuras profundas estructuras culturales profundas que están ahí. Yo me acuerdo que en algún momento las he llamado así, es decir, a los imaginarios no les interesa contar historias, sino hacer que las historias cuenten, hacer que las cosas cuenten, ¿no? Entonces yo creo que esta es un poco la labor importante tanto de Manuel Antonio como de Andrea, ¿no? Es decir, no nos interesa hacer un mero relato, un storytelling, como dicen aquí en Estados Unidos. No, no es eso, es algo más, es hacer que las cosas cuenten, ¿no? Y ahí hay valores, hay magmas de significación, hay luchas, hay experiencia social coagulada muy importante. Lidia lo ha puesto de manifiesto, los imaginarios no coexisten de forma pacífica, hay un choque ahí de tiempos, de tradiciones, de personas, de eventos. Fijaros ahora, ¿no? Tenemos una lucha
entre los viejos monoteísmos que vuelven a enfrentarse ahí, ¿no? El Islam y la concepción del antiguo judaísmo, etcétera, los dos fijados en un conflicto inmobiliario brutal en torno a la tierra de Palestina, ¿no? Pero tenemos además también la perspectiva del imaginario, realidades un poco axiales que proceden de ahí, que a través de los griegos nos llevan a nosotros, la persona humana, etcétera, que se vuelve a rescatar en las grandes revoluciones, ¿no? Que se sacraliza, se vuelve a sacralizar ahí a la persona humana. Pero es importante esta cuestión que habéis puesto en manifiesto. Los imaginarios es decir, el imaginario no es uno, ya Castoriadis, Durán, como Enrique lo ha puesto de manifiesto muy bien, y ya ponen de manifiesto hay una serie de choques, de conflictividad. Yo creo que aquí está Weber también. Parsons no nos interesa porque Parsons se fija únicamente en los valores predominantes sociales que producen un consenso, etcétera. Si Parsons levantara la cabeza ahora no entendería nada de Estados Unidos, porque en Estados Unidos ahora aquí hay una guerra cultural terrorífica. Maya y yo acabamos de editar un poco las pruebas de un librito sobre guerras culturales que publicará recientemente Routledge, ¿no? Entonces, pues yo creo que el imaginario alimenta un poco todo esto y es enormemente interesante por eso, ¿no? Y si yo tendría que poner de manifiesto aquí, pues zonas de confluencia, pues Manuel pues realmente realiza una grandísima aportación aplicando un poco todo esto, porque Castoriadis, Durán, etcétera, generan marcos teóricos muy interesantes, pero falta quizá un poco el aterrizar en la realidad, el hablar de nuestras realidades, el poner adjetivos y nombres a nuestras realidades, y yo creo que Manuel, pues en eso es un artistazo, es decir, le ha puesto nombre a toda una serie de cosas, ¿no? Con un toque heterodoxo muy interesante, como la persona que falta aquí, que no está, pero desde el otro mundo nos está escuchando, el gran amigo Pintos, colega y padre putativo de Enrique, que sí está aquí, ¿no? Juan Luis, pues en fin, ¿no? Todos lo conocemos y tal, persona desbordante, con una personalidad desbordante, etcétera, inició estos temas y tal, y nos reunió, nos coagulaba y tal, y yo creo que Manuel Antonio pues recoge, ¿no? Esta aplicación metodológica de los imaginarios a nuestras realidades y tal, ¿no? Y yo creo que esto es lo realmente importante, ¿no? Entonces, pues nada más refelicitaros y tal, y en este juego, como diría, de pretextos, de textos y de contextos, es donde, en fin, ¿no? Donde intentamos poner carne y explicar que hoy los imaginarios tienen más razón que nunca para existir, porque la gente piensa que la inteligencia artificial es puramente el desencantamiento, la expresión del desencantamiento de Weber, pero Weber tiene dos caras. Weber tiene la cara del desencantamiento y la del reencantamiento. Y después de Weber está Thomas Mann y está Tönnies y lo apolíneo y lo dionisíaco, etcétera, que siguen enfrentándose en las sociedades nuestras, etcétera, ¿no? Bueno, encantadísimo, nada más quería decir esto, ¿eh? Y me sumo a todos los elogios aquí a los dos homenajeados, ¿no? Gracias, Josécho. Gracias, Disculpa José. la confusión ahí con el nombre. Le damos la palabra a Fernando también, Fernando Andach. Bueno, ¿qué tal a todos? No imagino una mejor manera de celebrar lo que nos reúne, esta red, buen nombre, ¿no? Ya Nietzsche hablaba de la red de comunicación humana, NETS, decía él ya, muchísimo antes de Internet, y celebro muchísimo esta iniciativa de la amiga y colega Andrea Marina, y por supuesto, qué mejor que dedicarle esta obra a Manuel, porque, entre otras cosas, quería decir que yo creo que se mide la vitalidad de una organización por su apertura a lo otro, a la alteridad. Y cuando conocí a Andrea, a Lidia, a Manuel, San Felipe, en Concepción, allá bien en el sur, ¿no? Me sentí tan como si hubiera estado siempre ahí.
como no hubiera tenido que entrar viniendo desde otro lugar, ¿no? No desde la sociología ni la antropología. Por eso cuando Quique decía socioantropología, me animaba a meterla ahí otro pedacito, decía sociosemiótica también, porque vengo del mundo del universo de los signos y encontré una enorme afinidad con el pensamiento de todos estos colegas que estamos hoy aquí y de muchos otros, y pensaba, ¿no? Releyendo un pedacito del libro de Andrea sobre Manuel, dice en un momento, dice, lo cita, ¿no? A Manuel en una grabación, dice, hay perspectivas de análisis que se abren desde imaginarios y representaciones que no dejan de asombrarme. Creo que realmente hay algo de metateoría en imaginarios sociales, que hay albores de metateoría en la forma. Entonces, algo que la semiótica tiene como particularidad, la que cultivo hace ya varias décadas, es ser enemiga de los dualismos. ¿Por qué un libro sobre imaginarios sociales que, como bien decían, ¿no? Todos reúnen lo creativo, esa cosa genesíaca, ¿no? De lo que no es, pero que vuelve el mundo posible y pasamos por horribles oscuridades como una dictadura en el sur, que la hubo en Chile, luego en Uruguay, en mi país, pero uno llega a poder imaginarse otro mundo diferente, mejor, como un oxígeno, ¿no? Cuando uno más lo necesita. Y entonces, qué bueno que este libro, esta idea, este proyecto, no es nada dualista, porque cómo no mezclar lo vivencial, la humanidad que uno acarrea, ¿verdad? Siempre, como esa cosa prometeica que tiene el ser humano, en los peores momentos más tenebrosos, está ese gesto de traer el fuego, ¿no? De traer de nuevo la chispa que nos ilumina y nos permite reinventar un mundo mejor, un mundo alternativo a la opresión. Y entonces que se reúna, dice Manuel Antonio, ¿no? No dejo de asombrarme. Y al principio hablaba, ¿no? De la filosofía y de la sociología, y la filosofía empieza, dicen los griegos, con el thaumatos, ¿no? Con el asombro. No hay filosofía, no hay ciencia social, no hay humanismo, si no logramos asombrarnos de esas cositas chicas, ¿no? De lo micro y de lo macro, y de, como decía Goffman, ¿no? El gran Goffman decía, hay un apareamiento difuso entre esos dos órdenes, ¿no? Entre las grandes estructuras, ¿no? De la vida y lo pequeño, la pequeñez, que nunca es pequeña en realidad, porque es lo que nos vuelve humanos a cada momento y nos permite entender desafíos como la inteligencia artificial, la guerra cultural, la opresión en todas sus formas y también la emancipación de esa oscuridad. Entonces solo quería decir eso, celebro que es un libro no dualista, que es un libro, si me permiten solo una mala palabra, desde la semiótica, cinequista, como diría Peirce, o sea que tiene una lógica de la continuidad perfecta entre la amistad, el afecto, la admiración, ¿por qué no? Y la productividad metateórica a la que se ha dedicado con tanto brillo Manuel, y que nos permite, nos ilumina en los caminos de la red, y por eso lo festejo, lo celebro y solamente me queda agradecerles porque exista esta ocasión, este encuentro, que creo que fue una palabra que usó Manuel y que la usa un gran documentalista brasileño, Eduardo Coutinho, en sus documentales decía que lo que distingue al ser humano es la capacidad del encuentro, que es mucha. Gracias. Muchas gracias, Fernando. No sé si tenemos alguna otra palabra o alguna otra persona que quiera aportar, comentar, hacer alguna reflexión final. Si no, pues le preguntaría a los panelistas si quieren complementar alguna idea adicional. Creo que Enrique tenía también por ahí alguna cosa que le quedó en el tintero. Si no, también le damos la palabra a Andrea para que ella sea la que pues despida el espacio, ¿no? Si hay alguien más que quiera pues opinar, el profe creo que está levantando el lápiz. Así que, profesor Báez, así adelante. Bueno, simplemente agradecer los comentarios, agradecer lo que se ha dicho, agradecer cálidamente las palabras de Lidia. Con Lidia hemos tenido la oportunidad de conversar también acerca de nuestros quehaceres en teoría sociológica. Nos hemos encontrado en congresos,
de la Asociación Latinoamericana de Sociología, por allá también lidia en encuentros en Brasil, acá en Chile, etcétera, etcétera. Tuvo en un texto publicado en México, me parece que era de la Garza, ¿no? El coordinador, el editor de ese texto, toma imaginarios sociales y la verdad es que ha hecho un resumen extremadamente bello, muy hermoso, una muy buena síntesis de lo que yo hasta ese momento había hecho, ¿no? Es un texto que utilizamos acá en Concepción y por la variedad de temas que ahí se tratan, pero sobre imaginarios sociales también es un texto que veo con los estudiantes. A Enrique, también un gran abrazo. Enrique Carretero tiene una memoria además extraordinaria, se acordó de ese primer encuentro en Santiago de Compostela, y la verdad de las cosas es que nosotros tuvimos ahí lo que Enrique no contó es que tuvimos ahí un encuentro, desencuentro, ¿no? No se puede plantear quizás de esa manera, pero Juan Luis Pinto, a quien también creo que se le debe un reconocimiento. Juan Luis Pinto me dice en algún momento en un encuentro de doctorando, me dice, lo fundamental, me dice, es la comunicación, me dice. Tú no te puedes meter en la cabeza de la gente, me dice. Entonces yo le respondí a Juan Luis, le dije, mira, tú me hablas desde la comunicación, pero la verdad es que tú debieras preguntarte sobre qué es lo que se comunica. El tema no está en el flujo de comunicación, sino que qué es lo que se traslada a través de ese flujo. Y la verdad de las cosas es que lo destaco ahora como anécdota porque el G6, el Grupo Compostela de Estudios sobre Imaginarios Sociales, surge a partir de la diferencia o del pluralismo teórico. Y eso creo que fue una señal de apertura que nos ayudó muchísimo en entender que finalmente el conocimiento no se construye por un solo camino, sino por muchos caminos. La verdad es que, como dijo muy bien Fernando, hay muchas disciplinas a las cuales también uno le debe muchísimo. A la psicología social, sin lugar a dudas, a la historia, la cantidad de veces que con profesores de historia discutíamos estos temas acá y en Europa igualmente, eh, hasta los textos maravillosos de Le Goff sobre su construcción, sobre su concepción sobre el tiempo pretérito, ¿verdad? Yo creo que hay ahí en materia que no ha hecho más que enriquecer el pensar y el poder compartir más cosas, ¿no? Yo creo que en ese sentido eh, eh, hay que rendir, digamos, el homenaje a quienes nos han precedido también. Eh, Gracias a Andrea de nuevo por el libro. Eh, Me parece una experiencia que yo claramente no esperaba, pero sin duda alguna es que es algo que eh, creo que va en el mismo sentido de lo que uno precisamente escribe. Yo creo que cuando uno escribe un libro, entre paréntesis, es como el náufrago de la isla, ¿no? Uno pone un mensaje en una botella y lo lanza al mar. Y la verdad es que no sabemos muy bien cuáles serán el destino de esa botella. Así es que le deseo a, a- a quien escribe y le deseo a mi amiga Andrea que esa botella lanzada al mar tenga también un buen destino. A todos los amigos, no me falta nadie por agradecer, quizás, no, a todos,
A todos y a cada uno reitero mi abrazo iberoamericano y espero tener una nueva oportunidad de volver a encontrarnos y a dialogar. Gracias, Felipe, por tu trabajo. Gracias por lo que haces en la red. La RIR es una iniciativa que nos reúne y la verdad es que ha tenido un desarrollo y un desarrollo espectacular, un crecimiento exponencial, que sin duda alguna habla muy bien del esfuerzo que tú estás llevando a cabo en particular desde Bogotá y con todos los colegas que a través de Iberoamérica se han unido, digamos, a esta red. Así que gracias una vez más y ahora sí, me silencio. Gracias, profesor. Pues gracias a todas y a todos. Yo le doy la palabra a Andrea para que ella haga pues la despedida formal de este lanzamiento, ¿no? De este espacio de encuentro que hemos tenido. Bueno, muchas gracias también. Retribuyo a los que están presentes, a los que están en este espacio virtual. Estoy bastante emocionada, la verdad, porque el afecto, como puso alguien ahí en el chat, se siente, ¿no? Se siente por más que estemos de manera virtual. Rescato, para terminar, las palabras estas de Manuel con respecto a la importancia que tiene el diálogo y la conversación, que es el título de este libro. Y quiero terminar diciendo algo que está expresado en el libro en dos momentos. En una pregunta que le hago a Manuel, cuando hacemos el reportaje, yo le digo, Manuel, ¿qué consejo le darías a un docente que está en este momento trabajando, que está en la academia? ¿Qué consejo le darías a un investigador con respecto a cómo seguir? Y él ahí da algunas claves y da un consejo desde su lugar de un investigador y un docente de hace años. Y bueno, yo los invito a que busquen esa clave. Y también los invito a que busquen en otro espacio del libro, en dos lugares del libro, claves de lectura, sobre todo a quienes están iniciándose en el camino de la investigación en imaginarios, en representaciones, o en las subjetividades también, porque bueno, recién Fernando hablaba también del campo vasto de los signos, que nos abre desde la semiótica, que se fijen ahí porque Manuel abre muchas claves de lectura, no solo con autores, sino con perspectivas teóricas, con metodologías. Habla de, bueno, la metodología de Manuel, que es la hermenéutica, pero hay otras expresiones, así que bueno, los dejo así con esa intriga para que vayan a la obra, que además es de acceso libre, y bueno, y todas estas consideraciones que se hicieron sobre los libros y por qué uno escribe un libro, la verdad que no tengo ninguna respuesta acerca de eso. Creo que hoy día con las nuevas tecnologías, lo que es la virtualidad, el conocimiento tendría que estar a disposición de todos y de todas. Así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, bueno, Andrea, muchas gracias. Y pues con las palabras con tus palabras cerramos pues este evento. Gracias a todos quienes asistieron, a los panelistas, Lidia Girola, Enrique Carretero en España, Manuel Antonio Baeza en Chile y pues Andrea Datri en Argentina. Así que un cordial saludo, un abrazo y pues gracias por haber estado el día de hoy. Un abrazo para todas y todos.